es bueno todo el tiempo, manantial de vida, sanidad y liberación. Manantial de vida, sanidad y liberación. Gracias, Señor. Vamos a entrar en la palabra. Gracias, mi Dios. Pueden bajar mis hermanos de la adoración. Yo creo que la hermana Denise no sabía que hoy íbamos a hablar sobre eso, sobre profetizar sobre sobre valle de huesos secos. Vamos a hablar ese tema sobre profetizas. El título le puse profetiza. Pero el Señor nos viene hablando constantemente. Es verdad que a nivel global se habla mucho de la profecía actualmente. Ahorita es algo que está de moda ministerialmente hablando. Es algo de congresos proféticos, movimientos proféticos, todo lo que se está hablando de lo profético. Otros también están por la línea de lo que es el cumplimiento profético de lo que está aconteciendo en Israel. Amén. Y todo eso está bien de cierta manera, pero es necesario que todo lo profético que tengamos que discernirlo bajo el Espíritu Santo. Porque hay movimientos que son proféticos, que parecen ser proféticos, pero son adivinación. Hay movimientos que parecen ser proféticos, pero no son proféticos, vienen del alma de la persona. Amén. Y es necesario que nosotros podamos tener base firme en lo profético. Amén. Yo no quisiera hablarte hoy, yo quisiera, si en algún momento el pastor me da la oportunidad de poder hablar del ministerio profético, amén, como estudio. Pero hoy vamos a hablar un poco de qué es profetizar en fe, amén. Y hoy yo quiero que sea una palabra el cual pueda vivificar nuestro espíritu y que sepamos que nosotros tenemos también boca profética y que nosotros podemos ser nuestros propios profetas, amén. Entonces esta palabra profetizar es algo que está muy de moda, pero sí es bíblica. Entonces tampoco quiero anular y que le cojan miedo a lo profético, no. Porque si usted le coge miedo profético, le va a coger miedo a la Biblia. Todo lo bíblico es profético. Todo lo de Jesús que corresponde a Dios, que corresponde al Señor, es profético. Desde el minuto cero. Amén. Entonces, eso no lo puedes anular. Algo que no puedes anular en ti y en tu teología interna es que lo profético proviene de Dios. Amén. Parece que ustedes no lo han cogido mucho, no lo han entendido. Lo profético proviene de Dios. Entonces, si anulamos lo profético, anulamos esto. Si anulamos lo profético, anulamos la adoración. Si anulamos lo profético, anulamos todas las cosas que provienen de Dios, las escrituras, las profecías dadas por Jesús hacia el Mesías y luego los profetas que se levantaron después de Juan. Muchas personas creen que lo profético llegó hasta Juan. Si es verdad que lo profético en base a lo que es mesiánico llegó hasta donde Juan. Pero luego vemos otras personas fluyendo en ministerios proféticos y en dones proféticos, el cual habla Pablo, amén, y el cual Pablo mismo ha usado, y muchos más, amén. Pero, como le decía, este tema lo podemos tocar a profundidad como estudio en otra ocasión. Si a usted le interesa eso, podemos hacerlo, podemos crear un estudio de lo que es realmente un ministerio profético, que es el don de la profecía, y cuál es un mover profético en algún momento. Se lo explico rápido. El ministerio profético es cuando Dios designa, como en el Antiguo Testamento, a un profeta de oficio, el cual profetizaba, y luego de tiempo en tiempo venían profetas por Dios para juzgar al pueblo, para corregir, para ayudar. Luego también está el don de la profecía. Cualquiera de nosotros puede tener ese don, de los 9 dones del Espíritu Santo. Y luego está también cualquier persona, dice que Saúl en cierto momento no era profeta, pero profetizó. Y también en un mover que el Señor se derrame en el Espíritu Santo, hasta un niño puede profetizar. Eso hablando de la palabra profética. Pero hay algo también en lo profético que es hablar en bendición y hablar proféticamente. Y nosotros tenemos que aprender a hablar proféticamente. Bendecir y poder lo que estaba muerto, decirle que reviva. El hermano Johnny hace 2 domingos hablaba sobre esto. Hablaba sobre es necesario que todos profeticemos. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? No sé si se acuerdan de ello. Luego mi hermano Oliver hablaba sobre aviva el don de Dios que está en ti. Entonces todo esto yo creo que está como conectado, no sé. Y el Señor me llevó por allí. Yo dije, bueno, Señor, por aquí son los tiros. Amén.
Y quisiera que me acompañaran en Primera de Corintios 14:5, porque muchas personas piensan que no, que a veces no creemos, o personas que sí creen, o personas que no creen. Es necesario que sepamos que la profecía real viene del Señor. Y dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Pero si hay algo falso, también hay algo verdadero. Amén. Si hay algo que es imitación, hay algo que es real, es conciso. Amén. Y dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profetizáis. Que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Pablo nos recomienda y deseaba, y agarré esto de la prédica de mi hermano Johnny, que todos profeticemos, sabiendo el poder que había en la profecía para edificar el cuerpo de Cristo, personal e incluso también para los incrédulos. La profecía sirve no solo para edificar a nosotros, sino también para que los incrédulos abran los ojos. Y tú miras, Daniel, ¿dónde dice eso? Más abajo, en 1 Corintios 14, el 24 y el 25 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es lo que le estoy dando es base para poder ir a la prédica, ¿vale? Porque no quería como que entrar de una vez a hablar sobre los profetas o hablar sobre lo que Dios quiere traer hoy para tu vida, porque tú me decís, ¿qué me llevo para mi casa? O sea, ¿qué necesito yo para esta semana? Entonces, para entrar en la prédica, quería dar como base todo esto, ¿no? Dice que profetizar es anunciar o predecir algo, alguna cosa futura o distante, pero también presente en la virtud del don profético. La profecía está también entre los 9 dones y profetizar es anunciar también, es decir y es predecir. También cuando nosotros hablamos la palabra estamos siendo proféticos porque estamos anunciando y estamos diciendo. Eso es donde yo quiero llevarlos. Que no solo lo profético es predecir, ¿no? El Señor va a traer esto, o como Daniel lo dijo, o como Ezequiel lo decía, sino que también cuando nosotros hablamos la palabra estamos profetizando. Y eso se cumple en nuestras vidas y se hace un cumplimiento profético. Señor, cuando tú agarras una palabra, una porción de la palabra y tú la aplicas, tú estás profetizando sobre tu familia y sobre ti. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, no solamente es anunciar y predecir el futuro, sino también el presente y lo por venir, pero también profetizando en base a la palabra. Gracias, Señor. Entonces, profetizar es profesar y predicar en fe también es profetizar. Eso también, con lo que yo estoy haciendo ahorita, yo estoy profetizando de una u otra manera. Cuando usted agarra esta palabra, la prueba, la come y se la da a otro, o profetiza esta palabra sobre su familia también, es de bendición. Y esto actúa bajo nuestra fe también. Es un don, es algo que el Señor nos da en la medida de fe que tengamos. Dice que también es un don. Vale, perfecto. Y si usted habla bendición en oración o ora por alguien, también está profetizando. Cuando usted ora o habla en fe y puede decir, Señor, yo quiero, como estábamos orando ahorita por la hermana María de Jesús, nosotros estamos proclamando y bendiciendo a mi hermana María Jesús. Estamos profetizando sobre su vida de que se va a recuperar. Amén. Entonces eso también es profetizar. Y bueno, quería más o menos dejar claro todo esto. Me gustaría que si pudieran poner un instrumental un momentito allí. Amén. Ya está puesto, ¿verdad? Lo que pasa es que yo aquí no lo tengo activado. Entonces, amén. Gracias, Jesús. Si se escucha mucho, ustedes me dicen y le bajamos un poco. Entonces quería que esto, dejarlo como base un poco para entrar en la prédica. Y el Señor hoy nos va a decir, profetiza, profetiza, profetiza. Habla tú en fe, abre tu boca, profetiza, proclama, declara en el nombre de Jesús. Amén. Y dice que
quería hacerte una pregunta hoy. ¿Y qué estás profetizando? Pregúntate en este momento, ¿qué estoy profetizando? ¿Qué estoy profetizando sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia? ¿Qué estás hablando? ¿Qué dice? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué ha dicho tu corazón esta semana? ¿Qué has hablado? ¿Bendición, maldición? ¿Has profetizado sobre ti algo que está aconteciendo en tu vida y no sabías? ¿Qué está declarando tu boca hoy? ¿O qué ha declarado toda esta semana? Te puedes hacer esa pregunta en este momento y poder pensar un poco sobre eso. Y yo quiero hablarte que hoy tú vas a ser tu propio profeta. Y la palabra del Señor va a ser tu propio profeta. Amén. Vas a proclamar y bendecir y creer en Dios. Mira, hay algo que se ha ido de las iglesias y es el poder hablar de fe. Es algo que cuesta. Muchos hablan, hace poco me pasaban un video de mi hermana Ana, me lo estaba pasando, y dice que hablan mucha gente de numerología, de cosas, de simbolismo. Y en la iglesia se ha pasado por encima hablar en fe, orar por los enfermos, cosas sencillas que hable el evangelio, hablar el evangelio, vamos. No nada más, no irse tan, ¿sabes? Unas cosas, unos menjurjes. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la sencillez de la palabra. Y la sencillez de la palabra tiene un poder impresionante. Muchas personas han dicho que el evangelio está en crisis. Y no, las personas que proclaman el evangelio son los que están en crisis. El evangelio es un evangelio de poder. Y Dios nunca ha estado en crisis. Esto puede pasar el tiempo, pero la palabra nunca va a pasar. El evangelio no va a pasar. En la palabra que Dios dijo no va a pasar, es inmutable. Esto no se va a romper, no se va a desgarrar como otras cosas. Pero hay muchas cosas efímeras, muchas explosiones que nos causan a nosotros sensacionalismo en las iglesias. Y es necesario que nosotros sí fluyamos en lo que Dios nos ha dado, en los dones, pero que sea algo genuino. Que sea algo genuino, que sea lo normal de la iglesia. No puede ser que vivamos en una vida natural de la iglesia y se ha dejado hablar de lo sobrenatural, que fue Jesús. Y no solamente eso, de lo sobrenatural, que es el Espíritu Santo. Entonces hablamos de un evangelio que parece emocionalismo y no es transformador, no es reformador, no cambia. No cambia nuestra familia, no cambia nosotros, pero lo hablamos de una manera tan preciosa que convence, que a la gente le gusta. Pero realmente no hay una transformación. Yo creo en los dones espirituales, la verdad que sí. Y creo en el don de lenguas también. Pero si todo eso acontece y una persona, el Señor lo toma y danza, y también creo en eso porque lo he hecho. Amén. Y usted me dirá, bueno, no sé si me ve mal o me ve bien. Pero yo creo en todo eso. Aunque no lo hable constantemente, yo creo en todos los dones espirituales. Y el Señor me ha tocado a ser utilizado en los dones espirituales. Gracias al Señor por su gracia. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando eso no hace una transformación en mi vida, es como tímbalo que resuena. Para mí, eso no me da el fruto del Espíritu. Entonces, muchos estamos viviendo manifestaciones, pero sin fruto. Manifestaciones, pero sin algo que puedas comer, que puedas decir, mira, yo hago esto y el Señor me usa en esto, pero es necesario que nosotros podamos comer ese fruto de las personas y no impresionarnos por lo que haga, sino por lo que dice sus hechos, por lo que su familia está siendo direccionada. Entonces eso es necesario hoy en la vida de la iglesia, en la vida del evangelio, que nosotros lo que proclamemos y lo que hagamos sea simplemente por gracia, porque Él lo dio y lo proporcionó, esos dones, todo lo que tengamos, ¿verdad? Y bueno, ya no le digo más sobre estos dones, sino que quiero entrar y quisiera hablar sobre tres historias. Tres historias que el Señor me las entrelazó y hay cosas que tienen en común estas tres historias. Las tres historias hablan de tres distintos profetas, el cual Dios usó en la historia de la palabra para cambiar vidas, historias, hacer algo nuevo. Amén. Algo muy impresionante que decía, los valles de huesos secos, que profeticemos sobre valles de huesos secos, y es algo que
que lo profético entra cuando ya no hay muerte, cuando hay muerte. Dios entra o su espíritu hace la obra cuando ya nosotros dejamos de actuar naturalmente. Y ya decimos, ya Señor, necesitamos una intervención tuya. Necesitamos una intervención de ti, de una palabra profética de bendición. Necesitamos un cambio porque estamos estancados. Entonces nosotros podemos saber mucha sabiduría de la parte de la palabra, pero sin ejercerla queda muerta. La palabra, la ley sin aplicación es muerta. Y lo que le da ese gusto es el espíritu. Y nosotros tenemos que adorar, dice la palabra, en espíritu y en verdad. También cuando leamos tenemos que leer con entendimiento y que el Señor y su espíritu discierne todas las cosas y pueda enseñarnos. Amén. Entonces, uno de los primeros profetas que quisiera hablar es sobre el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 37, y eso es algo que ya hemos hablado aquí. Creo que últimamente hemos tocado algún versículo puntual, o yo mismo durante la adoración el Señor, porque me ha tocado mucho sobre esto, ¿no? Dice que el Señor, en Ezequiel 37, del 1 al 14, amén, dice que el Señor agarró, vino el Espíritu y lo llevó. El Espíritu de Jehová, está por ahí, vale, amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Siguiente. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Entonces el Espíritu lleva a Ezequiel a ese valle de huesos secos. Y todo lo que veía Ezequiel era muerte. Se da cuenta que a veces todo lo que vemos es muerte. Y el Señor lleva a Ezequiel allí y le da autoridad. En el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces el Señor mismo le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Yo te quiero hacer una pregunta a ti hoy. ¿Vivirán estos huesos? Pregúntalo, dilo. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Pero ahora sé Ezequiel y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Sabe qué pasa? Que cuando el Señor te viene y te pregunta algo, y tú sabes el poder de Él, aunque tú seas profeta, aunque tú tengas lo que tengas, aunque tú creas que es verdad que el Señor lo hace, es necesario darle la honra al Señor y decirle, Señor, solo tú lo sabes. Entonces, el Señor le da autoridad a Ezequiel y me dijo entonces, profetiza. Y hoy quiero hablar de esa palabra, profetiza. Profetiza. A veces hay cosas que nos preguntan, ¿vivirá esto? Ya no queda nada. Y el Señor hoy nos dice, profetiza. Profetiza. Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Oí palabra de Jehová. Él siendo profeta le dice, oí palabra de Jehová. Y es necesario que nosotros tomemos esa palabra y cuando veamos una situación que nos esté molestando, oí palabra de Jehová. Esta realidad no es lo que Dios me ha dicho. Esto no es la finalidad de todas las cosas. Porque aquí hay muchas personas que yo sé que a veces hemos pasado por valles de huesos secos. Esta semana ha sido una semana de lucha. El Señor, desde el lunes, ha sido, el Señor, yo he sentido la bendición del Padre y el respaldo del Señor en toda la semana, no le puedo mentir. Un fluir, algo genuino, algo precioso, algo fresco, pero pasa algo que ha sido luchado, ha sido como Jacob. He sentido la opresión y la lucha. Y tenía tiempo, a veces todo fluye muy bien. Y me confío tanto en el Señor y camino. Eso estoy hablando de mí personalmente. Y yo creo que ustedes también esta semana han tenido muchas luchas individualmente. Creo que cada uno ha tenido algunas luchas espirituales, laborales, cosas que se han puesto en el camino, pero Dios le ha dado la salida. Y mira, aquí está hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estar aquí hoy? Vivo, respirando, con todo su sistema nervioso bien. Gracias, Jesús, porque estamos aquí. Amén. Señor, solo tú lo sabes. Y el Señor dice que profetice. Y dice que
que el Espíritu del Señor vino de los cuatro vientos, más abajo, y llenó, y entonces se escuchó como un estruendo. Usted ya se sabe esa historia, la estoy un poquito adelantando. Entonces sonó como un estruendo cuando vinieron y empezaron a subir tejidos, carne, sobre esos huesos secos, y empezaron a vivir. Dice que eran un ejército de Israel, que era un ejército multitudinario. Amén. Entonces, esa es una de las historias. El Señor hace revivir. Y donde está hueso, donde está seco, donde está muerto, el Señor hace revivir y hace crear otra vez y da espíritu y sopla aliento de vida. Yo quiero que tú te lleves esta palabra hoy. Y aunque te cueste, abre la boca, por favor. Te lo pido y te lo digo porque yo lo he vivido. No te estoy diciendo algo que yo no he vivido. Yo intento que todas las cosas que yo hable por aquí, a no ser que sea un estudio específico de algo que no hemos vivido, o que yo no he vivido, que no hablarlo. Todo esto le hablo porque yo lo he vivido, a mi hermano. He podido profetizar sobre mi vida, he podido ver mi vida cambiada, mi vida restaurada en Dios por una palabra, por creer una palabra, por ceñirme esa palabra, por profetizar bendición aunque vea maldición. No, otra vez le contábamos con la historia sobre Joa, y una de las cosas que a veces yo desconocía, pero hay videos y notas de voz que a veces Joa me recuerda, porque a veces no quiero profetizar, a veces no quiero hablar en bendición. Y me dice, ¿te acuerdas cuando tú me decías que iban a cerrar la frontera y horas antes pasé y tú me decías que el Señor, que tranquila, que el Señor va a dar la salida? Pues cuando Jorge Rodríguez cerró los aeropuertos, tú dijiste que profetizaba sobre ese aeropuerto y hablaba porque el Señor lo había dicho, me lo había dicho a la hora, el momento. Y yo profetizaba, y por eso yo te digo algo, hay cosas que simplemente hay que hablarlas, son sencillas. El poder está en tu boca porque el Espíritu está en ti. El Espíritu Santo está en ti. No esperes a veces una palabra externa. La palabra externa siempre tiene que ser, lo hablaba hace tiempo, de confirmación de lo que Dios ya te dijo. Hay palabras que son primarias, hay profecías primarias que tú dices, bueno, Señor, tú me dijiste que yo siento, el Señor me habló por medio de alguien, de algo. Me dijo, bueno, yo te voy a bendecir con un negocio. Bueno, tú nunca me lo habías dicho. Toma esa palabra, sopésala en el Señor y espera con palabra de confirmación, no te vayas a la primera. Pero normalmente el Señor ya ha depositado en ti su espíritu. Amén. Y tú eres, vamos, es como decir, eres dueño, el Señor es dueño de tu destino, pero tú haces que ese destino se vaya cumpliendo. Amén. ¿Me entiendes? Tú eres el que refrena la bendición o la atrasas. De todas maneras, el Señor lo que dijo de ti lo va a cumplir, pero a veces de una manera drástica, o a veces de una manera como más lenta. Amén. Y nosotros necesitamos profetizar. Es necesario que todos profeticemos. Hoy vamos a salir de aquí profetizando. Pasa algo en Ezequías, con la enfermedad del rey Ezequías, en Segunda de Reyes 20. Le voy a decir que toda esta prédica tiene que ver una historia con la otra. Todo tiene que ver con profeta, todo tiene que ver con muerte y todo tiene que ver con su resurrección y vida. A mí me gustaría que alguien que quisiera participar conmigo aquí, un hombre. Amén, vamos a hacer esto un poco dinámico. ¿Nadie quiere participar? Yo creo que Guillermo me va a ayudar. Ven acá, vamos a profetizar aquí hoy. Amén. Un aplauso para mi hermano que es valiente. Mira tú, gloria a Dios. Entonces, esto es una representación. Digamos que aquí está Ezequías. Y Ezequías estaba sufriendo de una grave enfermedad de muerte, dice la palabra. Ponme ahí Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Amén. Y dice que venía el profeta Isaías. Entonces yo soy el profeta Isaías. Yo me vengo para acá. Y entonces venía el profeta Isaías y el Señor le habló y le dice, bueno, el profeta Isaías, el Señor le revela de que va a morir. Y viene el profeta Isaías y dice, ya tengo la palabra. Ya tengo la profecía. Yo soy el profeta aquí. Vamos. Entonces agarra el profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás. ¿Cómo te quedó la cara? Wow, imagínate, imagínate que te vengan a ti de una vez así de lleno. Te digan, mira, vas con papá. Te toca. Esos profetas de antes eran así, afilados, de una vez. Eso no es que, mira, mi hermano, tú sabes que tú has sido muy bueno.
el Señor te ha usado demasiado. Mira, pero es que pasa algo que el Señor le dijo y se lo dijo así, mira, ¿sabes qué? Ordena tu casa, que vas a morir. Prepárate, prepárate. Es una palabra que parece muy fuerte, pero la dio el Señor y fue así, ¿no? Entonces tú vas a hacer la mímica de que tú eres el profeta, de que tú eres el rey Ezequías, y tú vas a llorar y vas a poner tu cabeza sobre ese muro. Y vas a hacer como si tú... Ponla nada más, nosotros vamos a imaginar que tú estás llorando. Yo voy a hacer tu llanto. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Señor! Y se volvió su rostro, el verso 2, contra la pared y rogándole al Señor le dijo, recuerda que soy hombre de verdad, íntegro de corazón y que agrada al Señor. Recuérdale al Señor lo que tú has hecho, lo que el Señor te ha usado. Dile al Señor en llanto. Él no fue a tirarse, bueno, ya me voy a morir, ya que empezó a llorar. Él le dice, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor. Ya, gracias, tranquilo. Dice que el Señor trabaja de esa manera. Y entonces dice que la oración del justo, la persona que se humilla al Señor, el Señor le contesta. Amén, pero claro, él tenía con qué decirlo porque era un hombre justo. Era un hombre que le había entregado cosas al Señor, que tiene un corazón limpio. Amén. Íntegro de corazón, una integridad como rey. Dice, Señor, por favor, acuérdate de mí. Pero ¿sabe qué pasa? Que el profeta ya estaba llamando al Uber. Y el profeta ya se había ido. Entonces Ezequías ya se estaba yendo. Ya iba caminando. Y él estaba llorando allá. Y el profeta, bye, bye. Yo me voy, yo solté la palabra. Y eso que a veces pasa con los profetas. Que sueltan una palabra de parte de Dios. Y a veces el Señor le habla otra cosa y no hablan en bendición, sino que hablan sobre juicio, sobre cosas, pero nunca el Señor le habla a veces para bien. Ese es un tipo de profeta. Y tú sabes qué fuerte que el Señor te hable, y yo no sé lo que pasaba por la mente del profeta Ezequías, pero dirá, si me devuelvo, van a decir que soy falso profeta. Porque cuando él iba por el patio, el Señor le dijo, devuélvete. Y dile que son 15 años más que le vas a dar. Devuélvete y dile que son 15 años más. ¿Tú sabes lo difícil que es devolverse con lo que es ser un profeta en ese antiguo y decir, ahí mismo el Señor le estaba contestando y el Señor le dice, devuélvete? Mándate esos pasos. No porque no quería, sino por lo que dirán. Muchas personas se dejan llevar por el qué dirán. ¿Qué dirán de mí? Ahorita yo pedí oración porque realmente me sentía cargado y pedí oración por mí. A veces pido oración porque la palabra, pero a veces son cosas que te van cargando y dices, Señor, yo necesito que oren por mí. Y a veces no tenemos ese corazón, Flor. No tenemos ese corazón de querer que oren por nosotros. No queremos ese corazón de que el Señor nos use. Sino que no, yo soy fuerte, yo soy grande, yo soy el que soy. Si quieres ya, gracias, Dios te bendiga. Un aplauso para ese. Entonces él se devuelve el profeta y le dice, el Señor te dice que te voy a dar 15 años más. ¡Qué precioso! Donde había ya una sentencia de muerte, el Señor lo multiplica. Entonces a veces hay sentencias de muerte. Y no te digo que la sentencia de muerte no sea certera. Hay sentencia de muerte de que ya no se puede hacer más nada. Hay una enfermedad, ya eso se acabó. Pero a veces el llanto, a veces el dolor. El Señor tiene sentimiento. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Yo no sé si usted sabe que el Señor es una persona. El Señor dice que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice que el Espíritu se contrista. Y también se alegra y se llena de gozo. Eso es otra palabra de otra ocasión. Pero para que usted sepa que el Señor a veces también presta su oído. Pero hay algo muy precioso que te quiero regalar. Y dice, hizo gran lloro. Iba Isaías por la mitad del patio, ya se iba fuera. Y vino palabra del Señor. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Escucha esto. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. Dios tiene ojos, Dios tiene oídos. No solamente Él oye tu oración. Qué precioso que Él ve nuestras lágrimas. Qué glorioso que Él ve nuestras lágrimas. Te voy a sanar. Sube al tercer día a la casa de Jehová y añadiré 15 años más de vida. 15 años más de vida. ¿Cuántos se alegran por eso?
Póngalo ahí en la pantalla esa parte donde dice, que no lo tengo aquí, en Segunda de Reyes, ¿sí? 26, vale. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El anterior, el 5, vale, dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Hermano, el Señor ha visto nuestra oración, ha visto nuestras lágrimas, ha visto lo que hemos intercedido, que hemos llorado. Hay algo que no tiene reparación, que no tiene salida. Ahí es cuando entra lo sobrenatural de Dios. Queremos hacer la obra de Dios con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría, con nuestra forma de ser, en vez de humillarnos ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. En vez de buscar su rostro en oración, en vez de trancada la puerta, pídele al Señor y en secreto Él te responderá en público. En vez de hacer todos esos seguimientos que dice la palabra, nos tomamos la dicha de ser y de quedarnos con declaraciones y cosas que nos llevan a la muerte. En vez de poder tomarnos y pararnos en fe. Por eso te digo, tengo que hablarte de fe. No puedo hablarte de otra cosa. En mi boca no puede salir otra cosa que no sea palabra de fe. Sí, en pleno 2025, estoy hablando de fe, hablando de que un Dios de milagro, hablando de un Dios de que resucite. Lo siento mucho, es la palabra, no la puedo cambiar, no la puedo mutar. Yo no soy capaz de hacerlo. Yo no sé si usted lo hace. Yo no puedo modificar la palabra. Usted en pleno 2025 hablando de un Jesús que resucita, de que salva enfermos, de que cambia a matrimonio, de que trae hijos, de que los restaura. ¿Pero qué es eso? No, ese es Jesucristo que nosotros hablamos, el que predicamos. ¿Cuándo hemos perdido eso? ¿Cuándo hemos cambiado todo esto? Santo Espíritu. Dice, entonces, qué precioso. Y dice el verso 7, hicieron masa de higos y la pusieron sobre su llaga y sanó, así como había dicho el profeta. Aquí lo estoy abreviando. Dice que hicieron y se sanó. Gloria al Señor. Y así como se sanó, yo creo que aquí muchos vamos a recibir sanidad de parte del Padre. Y decretos que se van a romper en el nombre de Jesús. Y decretos que cuando el pastor salga, esto va a ser más glorioso. Y que cuando acontezcan cosas, el Señor va a hacer cosas milagrosas. Mire, pastor, ¿qué pasó? Yo me fui para Italia. No, mire, ¿sabe lo que pasó? Que este hermano le pasó esto, una bendición económica, no una bendición de sanidad. Así como lo hemos recibido en semanas anteriores con el hijo de mi hermana Ivonne. Amén. Entonces, quería hablarle sobre otro profeta, también en el Antiguo Testamento, que se llama Elías. Muchos lo conocen. Un profeta el cual, antes de que aconteciera todo esto, estaba en el arroyo. Y dice que los cuervos lo estaban alimentando. Esa es Primera de Reyes 17, del 1 al 24. Pero hay una viuda que se llama la viuda de Sarepta. Amén. Y el Señor lo manda allí y allí el Señor le dice que una viuda lo va a sustentar, le va a dar comida. En el verso 12, él le pide pan y ella dice, no tengo. Mira, tú estás con la persona equivocada. Pero qué raro, porque si te dice, no tengo, y después dice, solo tengo un puñado de harina, lo que estaba diciendo la viuda es que yo tengo para mí, pero no para ti. Cuando muchas veces dicen, no tengo para mí, para mi hijo, pero para ti lo siento mucho. ¿Sabe qué pasa? Que el que le da un profeta, bendición de profeta tiene. El que le da un hombre de Dios, aunque no tenga, eso es otra cosa que le puedo hablar con base. Tener que sacar de donde no hay para que el Señor, y después yo digo, Señor, ¿cómo tú me sustentas? Gracias, Jesús. Eso es precioso, empezar a vivir por fe en lo económico. Eso es algo que tiene que vivirlo y experimentarlo y después hablaremos. Eso es algo glorioso. Porque cuando tú tienes los 1.800 en cuenta, estás relajado. Pero cuando tú no tienes nada y tienes que pagar todas esas cosas, ahí es donde viene a empezar a vivir por fe. Ahora sí empiezas a agarrar las cosas como... Ahora sí agarras el sartén por el mango, como quien dice. Y dice, ella misma se contradice y dice, no tengo. Yo solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. Cónchale, qué pesimista, Dios mío. De una vez... Ella estaba como el profeta Isaías, de una vez, sin anestesia. Mira, lo siento mucho, yo voy a comer, le doy a mi hijo para que comamos y muramos.
¿Sabe qué pasa? Que ella estaba declarando muerte. ¿Qué le dije sobre el poder de la palabra? ¿Sabe qué pasa? Que ella no había muerto y ya estaba proclamando muerte. Qué impresionante. No había acontecido eso todavía. Y ella estaba diciendo, nosotros vamos a comer y vamos a morir con la barriguita llena, corazón contento. Qué impresionante. Y en el verso 13, no temas, ahí dice, no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de aquello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. El profeta no escuchó la palabra de ella. Ella primero fue una palabra de negación, de decir, no, yo no tengo, para ti no. El Señor le dice, mira, ¿sabes qué? No tengas temor. ¿Sabes qué pasa? Que donde está el temor, no está el amor de Dios. Donde está el temor, nos oprime tanto que no nos deja actuar en fe. El temor es el primer asesinador de la fe. El primera persona que dice, no, y tú vas a hacer eso. Y como tú vas, y qué está pasando aquí. Y, ay Señor, ¿será que lo hago o no lo hago? Es que si le doy esta arepa a no sé quién y yo me quedo, me de mañana para el trabajo y que voy para el sur y que no sé qué. Dalo, hazlo, porque el temor refrena la bendición. El temor refrena la fe. Y nosotros somos hombres y mujeres de fe. Lo siento mucho, pero yo estoy hablando en fe. Yo sé que cada uno de ustedes en su medida tiene una medida de fe. Y son hombres y mujeres de fe en el nombre de Jesús. Y van a empezar a vivir, saber que caminar en fe. Porque cuando caminamos libremente es muy fácil, pero cuando caminamos en fe es algo difícil, pero glorioso. Lo difícil es porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Y tú lo dejas en sus manos. Y cada día trae su propio afán. Entonces, gracias Jesús. ¿Cuántos van a poner gloria al Señor hoy? Pueden darle un aplauso al Señor por esa palabra tan preciosa, que es su palabra. Amén. Dice que entonces pasa algo el 17. Cae enfermo el hijo y queda sin aliento. Dice con Señor que cayó enfermo el hijo que amaba de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. ¿Qué pasa cuando una persona se queda sin aliento? Se muere. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros vemos que algo ya no está, que ya no cobra vida? Está muerto realmente. Pasa mucho que a veces cuando uno tiene una mata y dice, mira, esto ya no cobra vida por falta de agua, por sequía, y esto ya no tiene vida. Y ya es arrancarlo y tirarlo, quemarlo. Ya no sirve. Y me impresiona que ella viene en el siguiente versículo y le dice, ¿para qué viniste? ¿Para hacer morir a mi hijo? ¿O descubrir mis iniquidades? Qué impresionante que ella empezó a declarar muerte y ella se olvida de eso, sino que le dice al profeta, mira, tú viniste para acá para que mi hijo se muriera. O para descubrir mis pecados, ¿sabes? Porque los profetas en el Antiguo Testamento pasaba eso. O sea, tú vienes acá y pasa todo esto con mis hijos. O sea, en vez de tú traer bendición para mi casa, lo que traes es maldición. O en vez de tú resolverme la vida, lo que hace es empeorármela. Pero Dios tenía un propósito con ella. No solamente quería resucitarle al niño, sino que quería bendecirla aún más. Porque el Señor necesita y quiere que nosotros vivamos por fe. Quiere que nosotros empecemos a vivir en lo sobrenatural de Él. Que podamos tener experiencias con Él. Y dice, ahora va a pasar algo que es muy precioso. Y dice, dame al niño. Lo cargó y lo llevó al aposento donde él habitaba y lo acostó en su cama. Hay cosas que no tenemos que actuar. Simplemente actuar. Dice que Abraham hizo lo mismo. Agarró a Isaac y se lo llevó. Y dice que agarró su cuchillo, todas sus cosas, y dijo, bueno, vamos a subir, vamos a adorar y bajaremos. Estaba hablando en fe. Él dice que vamos a subir, pero vamos a bajar. Pero si el Señor ya le había dicho que el sacrificio era Isaac, ya le está hablando en fe de que el Señor iba a proveerse de cordero. Y el Señor aquí se ha proveído de cordero. El Señor aquí se ha proveído de cordero. Así que eso que está muerto, no está muerto. Lo que estás viendo no es lo que Dios ha dicho. Porque Dios se ha provisto de cordero. Cordero que quita pecado del mundo, que restaura, que cambia. Aleluya. Y dice que
Dame al niño, lo cargó al aposento. ¿Cuántas veces, yo no sé cuál es tu niño hoy, cuántas veces tú no has cargado a ese muchacho y lo has metido en el aposento? ¿Cuántas horas de cocción le has metido a ese muchacho redondo? ¿Cuántas? ¿Cuánto tiempo? Dime pues. El hermano Johnny se ríe porque está comiendo. Santo. Ya hay hambre ya. Un asado negro con unas caraboticas. Ay, Cristo. Mira, ¿cuántas veces no agarramos a ese niño que nosotros llevamos, ese problema? El niño vamos a suponer que es nuestro problema, nuestra necesidad, nuestra muerte, nuestro dolor, nuestro oprobio, la vergüenza nuestra. Vamos, se murió y lo hemos llevado al trono de la gracia. Lo hemos llevado al aposento alto. ¿Cuántas veces lo has hecho? Le falta más aposento, le falta más tiempo allí. El profeta de una vez no lo pensó, cargó al niño y se lo llevó yo, donde él habitaba y lo acosté en su cama. Y se extendió sobre él. Se extendió sobre el niño 3 veces y clamando a Jehová, te ruego que hagas volver el alma del niño. El profeta le rogaba al Señor eso. Y Dios le oyó y hizo volver el alma del niño. Amén. Y él bajó del aposento y lo dio a su madre y dice, ahora conozco, dice la mamá, que eres varón de Jehová y que su palabra está en su boca. Es necesario que aunque nosotros no tengamos un niño, nosotros podamos llevar a nuestro aposento los problemas de otros. Eso es precioso. Eso es precioso cuando usted no tiene necesidad, pero usted ve al necesitado, usted le tiende la mano. Y cuando usted no tiene ahorita un problema, pero usted se hace partícipe del problema de otro y lo lleva a su lugar de oración. ¿Por qué? Porque los discípulos pocas veces necesitaron milagros de parte de Jesús, porque andaban con el hacedor de milagros. Pero muchas veces pudieron ellos hacer milagros. Porque ¿qué si tú andas con el hacedor de milagros? No necesitas milagros. Tú eres usado y eres capacitado para impartir milagros, para ayudar, para repartir. Amén. A veces decimos y tenemos necesidad porque no andamos caminando en fe con el que hace y suple las necesidades. Eso es caminar en fe. Dice que en la multiplicación de los panes, por eso yo te hablo a ti de un Dios que ahorita te va a romper la cabeza, que no es bajo pronóstico. Si tú quieres venir a escuchar una palabra motivacional de algo, de que tú puedes hacerlo solo, tú mismo eres mujer empoderada, hombre autosuficiente. Amén. Yo te digo algo, el Señor te da, pero también te quita. Si es necesario, el Señor también te puede quebrar la patica. Y a veces pasa que el Señor nos bendice y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de la bendición que proviene del Padre. Porque nos creemos que ya nosotros somos autosuficientes. Y déjame decirte que nosotros tenemos necesidad, no solamente de Dios, que es el principal, sino de cada uno de los que nos rodean. Déjame decirte que si usted se cree autosuficiente por su sueldo, hay alguien por encima de ti que te dé el sueldo. Déjame decirte que si tú crees que los médicos no son necesarios cuando te enfermes, vas a ver que sí son necesarios. Déjame decirte que cuando tú estés pasando por un problema y tú veas los bomberos pasar y te enseñando a tu casa, déjame decirte que a veces están auxiliando a otros y ese sonido tal vez algún día te puede rescatar a ti. Tan insoportable. Déjame decirte que todos necesitamos de cada uno de nosotros. Necesitamos que el orgullo se rompa, se quiebre por completo y decir, necesitamos el uno del otro. En la unanimidad del cuerpo de Cristo, en lo unánime, en lo pegado, es cuando el Señor derrama su espíritu. Lo dice Hechos. Estaban todos unánimes, estaban todos juntos. Era imposible que el Señor se derramara donde hay división, donde hay nuestras propias formas y maneras de pensar, de actuar, nuestro propio Dios, nuestra propia teología, nuestro propio pensamiento, nuestra propia hermenéutica, nuestra propia filosofía, pensamientos, cuando no somos unánimes. Cuando el Espíritu de Dios no está en ese lugar, porque no hay unanimidad con el cuerpo de Cristo. No quieres, no amas a tus hermanos. No resumimos ese mandato que dejó Jesús, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le hablaba de fe, volvamos allá, y dice que le estaba diciendo que los discípulos pocas veces necesitaron milagros porque ellos daban el milagro. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, los discípulos repartieron. Ellos no comieron, repartieron. Pero dice que sobraron 12 cetas llenas. Y esas 12 cetas llenas eran para esos 12 discípulos que estaban repartiendo.
A veces nos quedamos sin nada, pero Dios te tiene guardado tu promesa, te tiene guardado tu provisión. Amén, porque si tú andas con el Dios de la provisión, te vas a acostumbrar a vivir en lo sobrenatural del Padre. Gracias, Jesús. Y dice que lo arrojó sobre su madre y ella ahora reconoció que era varón de Jehová y que su palabra estaba en su boca. Qué bueno cuando alguien te dice, wow, y no, que tu orgullo no se suba a la cabeza, pero que en algún momento te digan, wow, yo siento que tú eres una persona de fe, una persona que habla distinto, que se maneja distinto. En ti se refleja Jehová, se refleja la vivencia del Padre. Eso es muy glorioso. Vemos que el Señor, amén, dice que el Señor respaldó y sustentó al profeta en el arroyo cuando se secó. Eso es antes de esa historia. Pero fue un plan perfecto para encontrarse con la viuda. O sea, el Señor llegó un momento en que secó el arroyo porque necesitaba bendecir a otro. Yo creo que el Señor podía seguir bendiciendo a Elías ahí mucho tiempo más. Pero el Señor corta una bendición a veces para que tú puedas bendecir a otro. Y eso es lo que no queremos a veces. Salir de nuestra comodidad. ¿Y sabes qué hace el Señor? Nos cierra el serrucho. Nos corta el agua, nos corta la luz y dice, sal. Porque necesito que una viuda, necesito que tú hables en fe y una viuda vas a beneficiarla con tu don, con tu espíritu, con lo que Dios ha dado de ti. Eso es tener fruto. No tener el don y decir, yo soy Elías, yo soy el profeta. Yo he hecho, yo sigo haciendo, sino que bendice. El Señor, a mí me trae agua, me traen las cuervas, me traen alimento. El Señor me respalda con agua mientras hay sequía. ¿Y qué de los otros? ¿Ah? ¿Qué de los demás? El cuerpo de Cristo necesita para edificación. Le decía, la profecía necesita, las palabras de bendición necesita usted soltársela a otra persona. Ve usted dónde está la buena tierra para soltarla. Y si está seca, pues aproveche de profetizar más aún. Labre esa tierra. Amén. Y dice que era un plan perfecto para encontrarse con la viuda. La necesidad es donde el profeta de Dios tiene que estar. Donde hay necesidad, donde hay palabra de Dios. Donde hay necesidad, donde hay profecía. Y el espíritu de la profecía es Jesús mismo. Donde hay necesidad, donde Jesús se tiene que revelar. No es lo que ya estamos cómodos. Entonces necesitamos saber que todo esto fue planificado porque hay una necesidad. Ella necesitaba una palabra del profeta. Necesitaba una resurrección para su hijo. Pero él necesitaba comer. Amén. Entonces, a veces nos creemos espiritualmente más que los demás y no aceptamos que una viuda nos debe comer. ¿Sabe? No aceptamos que otra persona también nos puede edificar con su don, con su forma de ser, con lo que Dios ha puesto en la persona. Creemos que con nosotros mismos alimentarnos y sobrealimentarnos en Dios, creemos que estamos bien. Pues yo tengo mi devocional, pues yo leo la palabra, estoy haciendo un estudio bíblico, yo pues veo YouTube, me encanta poner adoración en mi cuarto, me encanta. No estoy diciendo que todo esto sea malo. Yo le estoy diciendo cosas, yo estoy hablando de Daniel. Yo leo aparte un libro de noche y me alimento sobre un libro que es algo, un complemento más de la palabra. Está bien todo eso. Pero me cuesta poder escuchar a una persona mayor y que me diga, hijo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? O mira, déjame orar por ti. O, ¿sabes? Que el Señor me mostró que estás pasando por algo, quiero orar por... Eso en mí yo no lo concibo porque yo he tocado al Señor y porque el Señor no me lo muestra a mí, porque no me dice el Señor las cosas que ha de hacer conmigo, sino que tiene que venir un anciano, otra persona o un joven que yo ni conozco. Pero a veces es necesario que el Señor nos baja de esa nube y nos pone en tierra y nos dice, mira ya, se te acabó el delivery conmigo, los cuervos no los voy a mandar, cierro la plataforma, ya no hay más McDonald's, ya no hay más bendición. Vete por donde la viuda de Sarepta. Vete para allá y pídele. Y lo primero que va a hacer es negarte. Primero, adelante, párate en tu orgullo. Lo primero que te voy a hacer es decir, no. ¿Para qué vienes tú para acá, chico? Yo tengo para mí, para mi hijo. Lo primero que voy a hacer es arrastrar tu don, aunque después necesite de él. Primero lo que voy a hacer es pisarte, pero para ver si tú sigues insistiendo. El que insiste, hermano, ay, santo, el que persevera hasta el fin. ¿Qué pasa con el que persevera hasta el fin? Ese será salvo, ese recibirá la corona.
Hermano, necesitamos perseverar. Entonces tú me dices, no, ya como el Señor me dio hoy que profetice, yo profetizo y ya está hecho. No, profetiza. Habla, habla, no te canses, dilo, repítelo. Pareces loco, parece que no funciona, hazlo. Entonces, la necesidad del profeta y la necesidad de la mujer lo llevaron en sí a unirse. Y dice, hay conexiones que Dios hace para bendecirnos. Necesitamos conectar con gente de propósito y que nos traiga bendición para nuestras vidas. A veces nos tocará ser profeta, a veces nos tocará ser la viuda, pero es necesario que sepamos que necesitamos de otro. Es necesario que sepamos que todos son necesarios y son un complemento en el cuerpo de Cristo. Yo te digo algo, rapidito, se me vino ahorita a la mente. Yo quiero que dos personas me digan una de las cosas más bonitas que puede tener el cuerpo humano. Vamos, lo quiero movido. Algo que tú digas, wow. Bueno, los ayudo. El cabello. No, lo que pasa es que el cabello hermosea a la mujer, por ejemplo. Pero ayúdeme, ¿sí? Los ojos, yo sabía que lo iba a decir. Yo sabía que me apareció, lo estaba esperando. Sonrisa, los ojos, las manos. Hable, aprovecha, se le piropo si tiene a su esposo al lado. No, los ojos de mi amado, no. Aproveche. Aprovechen. ¿Sabe qué pasa? Que si usted agarra un ojo y lo saca del cuerpo, ay santo, y lo pone en una botella de cristal, ¿cómo se ve eso? Por muy verde que sea, eso es horroroso. Imagínate los dientes. Usted agarra y saca un ojo, por muy azul que sea, fuera del cuerpo de Cristo, es inútil. Primero, no tiene vida. Y segundo, es horroroso. Le ve las rayas así y es inmenso. Eso es horroroso. Y tan bonito que se ve puesto en una cara. Hermosea el rostro, ¿verdad? Usted agarra y pone un poco de pelo junto. Dígame cuando está en el baño ese churupito de pelo. ¿Usted no le da asco eso? Usted no le ocasiona. Ahora, en la cabeza de una persona hermosea a la persona. Si está bien cortado el hombre, si está bien cortada la mujer, es precioso. Pero fuera del cuerpo de Cristo no tiene su función. No tiene su función. No es hermoso y se debilita. ¿Y sabes qué llega? La muerte. Tarde o temprano, si tú sacas el corazón y no lo llevas congelado a un lugar y rapidito no lo pones y lo trasplantas, muere. Entonces usted está en ese proceso de trasplantación y dice, Señor, deposítame otra vez donde estaba. Ayúdame a no actuar fuera del cuerpo de Cristo. No sé por qué Dios me está dando esta palabra. Amén. Pero es necesaria. Porque es necesario que nosotros sepamos la necesidad que tenemos del uno del otro. Y te digo algo, te digo más. Tu don y lo que Dios te usa es necesario para este cuerpo. Es demasiado necesario. Se siente muchísimo cuando tu don no está a función. Se siente muchísimo cuando no está ese miembro del cuerpo. ¿Y sabe qué pasa? Le voy a decir otra cosa más del cuerpo. Lo visible, a veces es muy bonito del cuerpo. Una persona tiene físico bien, los ojos, todo bien. Pero lo funcional del cuerpo está dentro. Y a veces creemos que lo visible es lo importante. Y no le damos valor a lo funcional. Al sistema sanguíneo, a los pulmones. Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando eso deje de titilear o de hacer como hace, ahí se acabó todo, ¿yo? Porque esos ojos no se vuelven a abrir más. Ese pelo no vuelve a crecer más. Porque se acaba la vida. Y es necesario que nuestro motor sea ese Espíritu Santo. Que sea el Señor bombardeando ahí. Que sea nuestra cabeza direccionándonos, manejándonos. Cuando un cuerpo de Cristo es manejado por Cristo, entonces ahí hay bendición. Porque podemos hacer nuestra labor sin entorpecer a otro. Pero qué feo es cuando un cuerpo no está funcional. Cuando no está funcionando. Entonces es necesario, a veces nos va a tocar ser la viuda, pero a veces nos va a tocar ser profeta. Cuando seas la viuda, aguanta. Recibe del profeta, aprovecha. Pero también da lo que tienes. Yo tengo nada más una tortita dala. Es lo que tienes. Cuando sea el profeta, aprovecha y resucita al muerto. Otra cosa que le quería hablar, hay cosas espirituales que a veces no entendemos. Hay cosas espirituales y actos proféticos que a veces no entendemos. Si es verdad que esto es algo muy delicado, pero el profeta ahí se puso encima del niño 3 veces. Eso es un acto súper raro, ¿o no? Es inusual. Yo agarro un niño aquí y me le puso 3 veces encima, imagínate. ¿Sabes? Pero a veces el Señor actúa de unas maneras distintas y misteriosas. Si el Señor
Eso sí, si es el Señor y su Santo Espíritu que te direcciona a hacer una locura en Dios, hágala, hermano. Si usted se mete, y le voy a decir una locura fácil, que yo sé que aquí muchos no se la saben de memoria, pero no les gusta. Un ayuno. Eso. Yo no te voy a hablar de algo que no, yo te voy a hablar de algo que yo no he vivido. Nada más métete un solo día. Te prometo que eso trae recompensa en el cielo. Pero no es porque el Señor me vaya a dar, sino que tú le vas a rendir al Señor. El ayuno no es para yo darle al Señor. No, Señor, estoy ayunando. Ahora me tienes que usar, ahora me tienes que depositar, ahora tengo que recibir la ayuda del INE. No. El ayuno es que tú le estás dando al Señor y estás entregando tu tiempo y parte de ti, porque nuestro cuerpo necesita comer. Estás entregando una necesidad del cuerpo fisiológica y necesidad biológica, ¿qué se llama? ¿Sí? Necesidad del cuerpo, necesidades del hombre, para que el Señor trabaje más en ti. Pero un ayuno sin oración y sin palabra es pasar hambre, hermano. Déjeme decirle, si usted hace un ayuno sin oración y sin nada, y está en otra cosa y está escuchando reggaetón, pues está pasando hambre y está escuchando reggaetón. ¿Sabe? Necesitamos saber discernir todo eso, porque hay personas que hablan de esto y lo hablan como los 3 pasos para tocar al Señor. Ayuna 3 días, métete una semana, enciérrate en tal lado. Son locuras en Dios, y no digo que no funcione, pero no es un solo método, que el Señor te direccione a ti cuál es el método de tocarlo. Ahora sí te aseguro, el aposento alto es donde tienes que llevar las cosas. Ese método sí funciona, y ese método sí es bíblico. Amén, es necesario que nosotros toquemos. Le quisiera hablar un poco sobre testimonios. Yo no suelo hablar de testimonios, siempre intento, si es algo muy puntual. Pero hace poco me tocaba orar por alguien y en una casa, ¿no? Orar y quiero que ores aquí. Estuvimos orando y una de las cosas que pasó en esa casa fue que yo estaba orando y en medio de la oración, yo cerré la oración solo orando por la persona, pero la persona quería que orara por todos los miembros familiares. Pero yo me quería ir porque ya pasaba mucho tiempo. Y la persona me dice, ora por mi familia. Empecé a orar por su familia. Y cuando yo estoy orando por su familia, acontece algo. Que yo digo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a este lugar. Declaré por fe, Espíritu Santo, ven a este lugar. Y que tus ángeles cubran esta casa. Y todo lo que el diablo está robando en este hogar, se rompe en el nombre de Jesús. Ahí mismo las luces hicieron así, como un flash. Para mí fue una impresión, para la otra persona también. Pero luego no pasó eso, sino que yo terminé de orar. Yo dije, son cosas mías, son imaginaciones. Yo lo veo a él y yo le veo una persona con una cara pálida y le pregunto, ¿tú viste lo mismo que yo vi? Me dice, sí, yo no sé qué pasó. Es como cuando alguien te tira un flash de una cámara. Los que son fotógrafos, pues, entienden. Y ¡pum! Y se quedó impactado. Yo le decía, no solo eso, tú estás viendo lo que está entrando por la puerta de tu casa. Estaba entrando una nube de la gloria de Dios. Y yo sabía que era su espíritu, yo sabía que era el Señor derramándose en ese lugar. Y una persona que tal vez en la fe no es firme, es incrédula, no puede ser. Ahí mismo es conmovido por el Espíritu Santo, ahí mismo llora, ahí mismo se derrama, porque es necesario a veces las evidencias del cuerpo de Cristo. Eso fue hace 2 semanas, 3. Eso es evidencia de que el Señor está con nosotros. Y dice que el Señor va a estar con nosotros. Y va a haber evidencia y todas estas cosas nos van a seguir. Pero si hay evidencia y no hay fruto, para nada es. Necesitamos que las evidencias revelen al Padre y que la persona caiga arrepentida y convertida. Que haya arrepentimiento de corazón. No para decir que fuimos utilizados por Dios. Luego esto sí pasó hace poco. Y hace 2 semanas atrás estaba orando en casa de un hermano. Y estábamos orando también por su familia. Y yo en secreto estaba orando por su familia. El hermano siempre me pide oración. Y cuando estaba orando por él, el Señor me habla sobre unas amistades de uno de sus hijos. Y entonces yo estoy orando por las personas, yo no conozco su nombre, pero el Señor me revela que en una de las amistades hay una chica que está pidiendo porque quiere mudarse a otro país. Me revela el Señor a otro que quiere viajar. No exactamente el país, pero quiere hacer un viaje porque quería emprender en otro lugar. El Señor me muestra que lo que ella laboralmente hace, aquí no siente que hay salida. Me revela todo eso, ¿no? Yo digo, Señor, esta persona yo no la conozco, ¿sabes? Es una palabra que yo no... Y entonces me revela todo esto y me dice, porque antes de que yo la voy a bendecir a donde va a ir esa persona.
pero antes de que se vaya, va a conocer al Señor. Y va a reunirse en el cuerpo de Cristo donde vaya. Y va a ser una persona que va a ir por una palabra profética. Una palabra que el Señor le va a decir. Entonces yo oré, y bueno, todo que se creó para que lo dijera. Hay cosas que el Señor te pone a orar, eso es otra cosa, pero no se dicen. Hay cosas que el Señor te da, pero son para que tú ores por las personas. Hay cosas que no son necesarias. Yo esa palabra no pensaba decirla. Y el Señor crea el momento, se habla de la situación, de los hijos, de todo eso, y se crea la situación para yo poder hablar. Y le digo, mira, yo estaba orando y pasó esto y esto y esto. ¿Y sabe qué pasa? Que yo siento que es de parte de Dios. Esa muchacha va a conocer a Dios. Va a conocer a Dios porque yo lo creo. Y si el Señor me la mostró, yo sé que va a ser hija tuya. Va a ser hija del Señor. Le digo a mi hermano, empezamos a orar, fue un momento glorioso. Pasa que la persona le cuenta a su hijo y la hija le cuenta a la otra muchacha, que es amiga. Cuando la persona le cuenta a la amiga empieza a llorar y empieza a decir, wow, qué impresionante, cómo me conoce esa persona, cómo sabe el sentimiento, las búsquedas que yo tengo para que ir a otro país, ¿no? Yo quería ir a otro lugar y emprender laboralmente y todas las puertas. Entonces, que vaya con el Señor, que el Señor lo va a respaldar, pero va a conocer al Padre. Y una de las cosas es que su novio, el novio de la chica, sus abuelos fueron los pioneros, misioneros de Canarias. Y toda su familia está apartada y está molesta con el Señor. Pero ellos recuerdan que sus abuelos fueron pioneros y misioneros en las Islas Canarias. En los años 70 para allá. Usted se imagina, entonces ella ha tenido esa conversación espiritual de decir, mis abuelos fueron esto, aquello. El chico prácticamente le está predicando sin querer predicarle de todo lo que es su historia. Y él está molesto con el Señor. Y está habiendo un enlace divino porque hay una promesa en esa familia, en ese muchacho, en esa chica. Gente que no conoce a Dios. Entonces queremos los dones para beneficiarnos como iglesia. Y sí, aquí lo dice. 1 Corintios dice que es para beneficio de la iglesia. Pero dice que si hay otro incrédulo o indocto, va a creer. Y es necesario que con nosotros seamos personas de fe. Y nosotros digamos, ¿te acuerdas cuando decía que proclamaba esto? Mira, esa persona realmente, el Señor le arregló el problema. Son personas que pueden testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Quisiera que pasáramos aquí a adorar para cerrar este tiempo de palabra. Amén. Mientras los chicos se preparan, hay cosas, hermanos, que el Señor va a revivir hoy en tu vida. Hay cosas, hay cosas que el Señor va a revivir hoy en tu vida. Esa profecía que el Señor te ha dado, esa palabra que el Señor te ha regalado durante mucho tiempo, durante muchos meses, el Señor lo va a cumplir y lo va a hacer. Es necesario que nosotros nos afirmamos en la palabra profética, que es su palabra, que esto no lo comamos, este rollo no lo sepamos, para que podamos hablar en fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Necesitamos que nuestras lágrimas sean oídas y sean vistas por el Padre. ¿Cuántos quieren que sus lágrimas hoy sean escuchadas por el Señor? Y que el Señor tenga misericordia y diga, eso no se muere cuando se muere, eso se muere cuando yo diga que se muere. Y en el nombre de Jesús profetizo 15 años más. Hay cosas que el Señor va a hacer en nuestra familia. Si usted lo cree, es necesario que tome esta palabra y diga, Señor, tú lo vas a hacer. Yo creo esta palabra. Si usted cree que lo que realmente fue dado aquí proviene del Padre, agárrelo. Y si no, sopéselo y después podemos tener una conversación. Pero yo creo en la palabra que el Señor ha soltado hoy. Y que la profecía que el Señor ha dado hoy, que es su palabra, así como usó esos profetas para levantar. Hay algo que en las 3 ocasiones pasaba, que era muerte. Habían 3 profetas, 3 cosas que parecían ser muertas, pero había resurrección. Y yo te quiero hablar del que resucitó al tercer día. Hay 2 días de muerte, pero hay un día de resurrección. Y ese es el Señor, que murió por nosotros, que murió por cada uno de nosotros, que murió por tu pecado y el pecado de tus hijos y el de tus futuros nietos, que murió también por tu descendencia, que murió por este mundo, amándote más, amándote y queriéndose involucrar con el hombre. Vamos a adorar al Padre hoy.
Porque ese que resucitó al tercer día, hoy está aquí. Y hay 3 profetas, hay 3 necesidades, pero hay 3 resurrecciones hoy. Hay 3 resurrecciones hoy. Gracias, Jesús. Muerto resucitará. Yo profetizaré en ese lugar. Y lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré en ese lugar. No se vaya, que viene lo mejor. Resucita hoy. Todo resucita hoy. En el nombre de Jesús. Lo que estaba muerto resucitará. Yo siento un viento que se está moviendo. Es tu espíritu. Es su espíritu. Yo siento un viento recio que se está moviendo. Es su espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Hay deseos. Yo no sé quién desea hoy que el Señor resucite. Resucite todo lo que estaba muerto. Yo quiero hacerte una invitación para que oremos por ti hoy. Y que el Señor resucite lo que estaba muerto. Mira, aquí hay personas que han intentado o han pensado en suicidio, en quitarse la vida. Hay personas que el Señor ha visitado en un momento de depresión y que la depresión ha atacado por un problema familiar, por un problema que no ha podido sobrellevar. Pero el Señor resucita hoy. El Señor resucita hoy. Y hay personas en que el Señor visita hoy. Llega un momento de resurrección. Lázaro, sal fuera. Y este es el momento. Hay personas aquí, el Señor me lo muestra en mi corazón, que han intentado, han pensado en cosas malas, cosas feas, en atentar contra su vida. Y ese espíritu no proviene de Dios. Y en esta hora he echado fuera todo pensamiento maligno, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de que no sirves, de que no lo has hecho bien. Porque Dios ha sido tu sustento. Y Dios va a echarse todo eso fuera. Y de ahora en adelante va a haber un cambio, va a haber una resurrección. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Yo siento un viento. Vamos a alzar nuestras manos ahí donde estás. Padre, en esta hora te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que esta palabra, Señor, que fue soltada aquí, reviva y hayan testimonios vivos de que es vivir por fe, que hay un evangelio de evidencia de que tú estás con nosotros y que tú respaldas nuestro caminar. Ya basta, oh, de creerle al mundo, de creer lo que dicen. Oh, Padre, porque tú multiplicas. Oh, Padre, tú restauras, tú bendices. Oh, Padre, y tú, Señor Jesús, transformas las vidas. Yo no sé cuál es tu pensamiento hoy. Hoy ponle ese nombre. Lleva ese nombre al aposento. Lleva ese nombre al aposento. Lleva ese nombre el cual necesitas que oren. Y el Señor verá nuestra oración. Hoy el Señor va a añadir días gloriosos, el cual te vas a reír, el cual tu aflicción cambiará en gozo. Que se está moviendo es su espíritu. Profetiza, profetiza en ese lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Profetizaré En ese lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré en ese lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Yo profetizaré. En ese lugar. Lo que estaba muerto resucitará. Hay una nube en el campamento. Si ella se mueve y con ella me muevo. Hay una nube engañosa
Si ella se mueve, con ella. Hay una nube. En manantial. Hay una nube. En manantial de vida. Si ella se mueve, con ella me muevo. Mientras el Rey de Gloria ven. Y entra el Rey de Gloria ven. El Rey de Gloria se va a meter en unas cuantas casas a ordenar todo en el nombre de Jesús. Y entra el Rey de Gloria ven. Entra el Rey de Gloria ven. Estoy rodeado. Y estoy rodeado, rodeado de una gloria que Dios es bueno.